¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Julio, muchas gracias. Marco, preguntarte primero por la llegada de este nuevo retiro de fondos, el cuarto, que llega en tramitación al Senado, en un momento en el que además el debate está como muy centrado también por un tema eleccionario, podríamos decir, siendo que en lo sustancial de ocurrir dejaría, entiendo, algo así como a la mitad de los afiliados sin fondos en sus pensiones. Claro. Bueno, en primer lugar, siempre es importante remarcar, tal como la Fundación Sol lo ha dicho desde el primer retiro, que esto es una muy mala política. No sé si es una política pública, pero es una muy mala política, porque son los trabajadores y trabajadoras en la primera instancia ayudándose a sí mismos para enfrentar las consecuencias gravísimas de la pandemia económicas, y en una segunda instancia para enfrentar las precariedades que atravesaban a muchos de los sectores medios y más pobres antes de la pandemia. Entonces, quienes consideramos que esto no es una buena política, entendemos el debate porque entendemos que la deuda de arrastre de hace muchos años, décadas, con los hogares chilenos, se está cobrando al sistema político legitimado a partir de este tipo de políticas que no son buenas, ¿no? Y cuando se dice, más aún, que quien va a retirar a este nivel, el cuarto retiro, solo serían las personas más ricas del país, más allá de que una mala política, eso es falso. En este cuarto retiro podrían llegar a retirar cerca de 8,5 millones de personas, considerando también las personas pensionadas, casi 9 millones de personas. Y en Chile las personas ricas con suerte serían 100.000, 150.000, ¿no? Incluso claro, los sectores medios de alto ingreso será 1 millón de personas en total. Entonces van a haber muchas personas también que tienen muchos problemas, que tenían una deuda gigantesca antes de la pandemia, que van a retirar y van a hacer uso de esos retiros para ponerse al día en deuda, para poder financiar algo que nunca pudieron financiar. Y por tanto, esto no se trata de un debate moral, se trata de un debate lamentablemente práctico de una crisis política que Chile atraviesa por hace muchos años y que se le está pasando la cuenta con una muy mala política pública al sistema político, ¿no? Y se le presiona para que apruebe este tipo de políticas y nos desvía de alguna manera de los debates de fondo. Pero es legítimo el debate y uno lo entiende desde la vereda de las precariedades de los hogares. Marco, en este pasar la cuenta también tiene mucho, tal vez, en esas propuestas que hablan de incluso retirar el 100%, un candidato presidencial también ha hecho la misma propuesta, Sebastián Sichel. ¿Qué podemos decir sobre algo así? Ahora, hay varias cosas que decir, ¿no? Solo para completar la idea, también es importante remarcar que efectivamente hoy día tenemos cerca de 2.700.000 personas que tienen saldo cero, y con el cuarto retiro podrían quedar cerca de 5 millones de personas con saldo cero. Pero más de la mitad de esas personas tendría menos de 35 años. Entonces acá hay una mezcla de personas que se están quedando sin saldo y están en edad intermedia de su vida laboral, y un grupo importantísimo de personas que habían comenzado a cotizar recientemente o hace pocos años. Por eso es que se quedaron con saldo cero, lo cual no quiere decir que van a quedar con cero pensión, como se ha dicho en el debate público. Y por otro lado está esta idea de retirar el 100%, y hay dos aristas, ¿no? Está la arista de quienes lo proponen para terminar con las AFP. Me parece que es una arista que no sé si es la arista más adecuada, no sé si terminar con la AFP de esa manera significa empezar de nuevo y partir a construir pensiones desde cero. Y está quienes, por defender el sistema de AFP y por defender el mercado de las cuentas individuales, lo hacen, como el diputado Alessandri, porque finalmente la señal que están dando es la siguiente: o Chile tiene un sistema de pensiones basado en la AFP o no tiene nada, ¿no? Es como llevarse la pelota para la casa, ¿no? No hay posibilidad de crear un sistema de seguridad social de manera democrática, o AFP o nada. A mí me parece que eso es muy irresponsable, ¿no? Eso es dañar a las personas, porque quienes creemos en la seguridad social consideramos que ojalá pasemos de la discusión de retiros a construir un nuevo sistema de pensiones, que no sea una reforma parcial del sistema actual, sino que sea una reforma estructural que construya seguridades, certezas, beneficios definidos y eleve las pensiones ostensiblemente, porque recursos existen, y otros países que habían privatizado parcialmente o totalmente su sistema de pensiones, que son muy pocos en el mundo, se han ido devolviendo los sistemas públicos y han hecho esta transición desde las cuentas individuales
a un sistema de seguridad social, ¿no? Manteniendo lo que cada persona tenía ahorrado, de tal manera que ese sea su piso de pensión y completando lo que falta a partir de un fondo de ahorro colectivo que se capitaliza también colectivamente. Marco, cuando hablamos en los primeros retiros, bueno, no solo nosotros, también muchos decían, bueno, ahora sí tenemos que avanzar en una reforma de pensiones, pero se cae la reforma, no hay al parecer cómo avanzar en aquello. ¿Y también crees que hubo algo de eso que tú señalas de querer llevarse a lo mejor la pelota para la casa? Porque al final el debate de fondo respecto de las pensiones no se dio, pareciera ser que justamente se está queriendo sepultar el sistema de pensiones. Claramente, lo que tenemos sobre la mesa hoy día es una propuesta del gobierno que va a completar 3 años de tramitación, 3 años de discusión, y a gran parte del sistema político estando en un debate donde se mantiene intacta el sistema de FP, con algún cambio marginal en la creación de un mini pilar de seguridad social o un mini sistema mixto, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos sobre la mesa? Que va a ser imposible hacer una reforma estructural al sistema, y es por eso que no cuajó, ¿no? Ese proyecto de ley o algún tipo de acuerdo político, y la única instancia que ha quedado es ir por las leyes cortas, ¿no? Ya tuvimos una ley corta a fines del año 2019, después de la revuelta social. El presidente Piñera se vio la obligación de aumentar el pilar solidario gradualmente en un 50%, pero astutamente también sin tocar a las FP, y ahora no le quedó otra que ir de nuevo por una ley corta para aumentar la cobertura del pilar solidario y aumentar 3.000 pesos la pensión básica solidaria para que llegue exactamente a la línea de la sobrevivencia, no de la suficiencia, que es la línea de la pobreza, 178.956 pesos. Eso a mí me parece que esto no puede esperar mucho tiempo más. Sin duda, va a ser muy difícil que tengamos una reforma al pilar contributivo de quienes cotizan al sistema de pensiones de manera integral, pero es urgente que el próximo gobierno, que está muy cerca, ¿no?, de comenzar a regir en algunos meses más, no solo diga algo en términos generales y las candidaturas presidenciales, no solo diga cosas generales del nuevo sistema de pensiones, sino que concretamente en sus programas de gobierno nos digan cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones. Yo creo que esta idea de los comités de expertos, expertas, ya hemos tenido 2 comisiones y ya está claro el diagnóstico, está claro que el sistema está fracasado y no va a poder pagar buenas pensiones jamás por un tema matemático. Es imposible cómo se calculan las pensiones en Chile bajo cuentas individuales construir buenas pensiones. Entonces parece obligatorio que en toda discusión política, tanto a nivel de las candidaturas presidenciales, diputadas, diputados, senadores y en la convención constituyente, podamos hacer un clic adicional, ¿no?, y ya bajar a la discusión concreta de cómo sería el nuevo sistema de pensiones que Chile merece tener. Marco, hay algo que tú mencionaste con lo que quería quedarme respecto de, por ejemplo, cómo se calculan las pensiones. Ustedes en la Fundación Sol han hecho incluso un estudio que muestra que existe, ¿no es cierto?, un componente que agrupa varios factores y que es más o menos desconocido, que la gente, digamos, está lejos de tener control respecto de cómo eso influye en su pensión final. Exactamente, esto es la antítesis de cómo funcionan los sistemas de pensiones en el mundo, que fundamentalmente las pensiones se construyen a partir de los años cotizados de las personas y de la remuneración que ganaban cuando trabajaban activamente, y se establecen tasas de reemplazo. Por ejemplo, si alguien cotizó 30 años, tiene derecho al 70% de su base salarial. En Chile no hay certeza, no hay beneficio definido, no hay tasa de reemplazo, sino que la única certeza es cuánto cotizan las personas. Y la pensión se calcula a través de una fórmula bien compleja, que es el saldo acumulado en la cuenta individual que cada persona logra tener al momento de jubilarse, 10 millones, 20 millones, 50 millones, dividido por el capital necesario unitario por 12 para establecer la pensión mensual. ¿Qué es el capital necesario unitario? Es una fórmula que incorpora las tablas de mortalidad que considera el sistema para calcular las pensiones, castigando más a las mujeres que viven en promedio más años, y asignando probabilidades de vida hasta los 110 años, una probabilidad baja hasta los 110 años, que considera también la situación personal de cada uno de los jubilados, si tiene cónyuge o no, para construir pensiones de sobrevivencia. Hay que dejar también parte del ahorro para pensiones de sobrevivencia, y que considera el rendimiento de los fondos pasados y futuro, una proyección del rendimiento de los fondos futuros a 20 años, que es lo que se conoce como la tasa de interés técnica del retiro programado y las tasas de la renta vitalicia. En resumen, si esto lo metemos a la juguera, hoy día con los parámetros actuales,
Una persona que junta 100 millones, que es una cantidad inmensa de dinero, solo el 5% de las personas a punto de jubilar actualmente logra tener 100 millones o más. Con 100 millones, en promedio, hombres y mujeres, logra construir una pensión de 450.000 pesos, que sigue siendo insuficiente para el nivel de vida, el costo de vida que existe en Chile. Por tanto, aunque existan cambios de parámetros, es imposible matemáticamente con este sistema pagar buenas pensiones. Y que además está muy lejos de lo que probablemente fue su salario durante su tiempo activo, que es a lo que al menos debería tratar de acercarse una pensión, que entiendo son los estándares a lo mejor que sí tienen otros países a nivel mundial. Exactamente, de hecho la promesa inicial de este sistema, que José Piñera lo declaró expresamente, es que quien cotizara regularmente iba a obtener hasta el 80% de su último salario. Y lo que hoy día tenemos es que la mitad de las personas está sacando menos del 20% de su último salario, y con el aporte previsional solidario, vale decir, con el subsidio del Estado se llega al 40%, pero la mitad está por debajo del 40% de tasa de reemplazo. Y el problema es mayor, porque muchas personas dirán, es que lo que pasa es que en Chile se cotiza muy poco, un 10%, ¿no? Se le olvida la comisión que se paga y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo eso suma 13,45%. Pero aunque cotizáramos más, dado que las tasas de rentabilidad que consiguen las AFP para los fondos que administran vienen en caída libre década a década, aunque cotizáramos 80% más, por ejemplo, de 10 pasáramos a 18, por el rendimiento de la rentabilidad, esto solamente va a permitir compensar la caída de la rentabilidad. Por tanto, el quien cotice 18 en un escenario hipotético y se jubilara en 40 años más, estaría en igual condición de quien cotizó 10 y se jubiló hoy y está obteniendo pensiones miserables. No hay solución bajo un sistema de cuentas individuales exclusivo para el pilar contributivo. Es por eso que tú señalas la importancia y la urgencia de repensar el sistema, de hacer un cambio profundo para lo que viene ahora en adelante. Es algo de lo que vamos a seguir hablando junto a Marco Kriman, también del costo de la vida que tú mencionabas, pero al regreso de una pausa acá en Senado Conecta. Ya estamos de regreso junto a Marco Kriman, economista de la Fundación Sol, acá en Senado Conecta, y estamos hablando de los cambios profundos que se ven como necesarios, repensar el nuevo sistema. Ahí aparece un nuevo pilar, tú decías, tal como el nuevo pilar como uno de los elementos, podríamos decir, porque tal como se están calculando las pensiones hasta ahora, las rentabilidades van a la baja, y justamente como decías tú, aunque se sumen más puntos al sistema, más puntos de cotización, eso incluso va a ser peor, entiendo, las pensiones van a seguir tendiendo a la baja. Exactamente, ¿no? Es como hacer más de lo mismo para quedar donde mismo, o incluso peor. No tiene sentido. De verdad, echarle más benzina a un auto que ya no funcionó es perder dinero, ¿no? Es perder energía. Lo que hay que considerar son las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En primer lugar, un sistema de seguridad social debe construir un pilar, la base del edificio, que es una pensión universal, no contributiva. Vale decir, independientemente de si una persona cotizó o no, el hecho de que se jubile en un país, que obtenga un monto que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Hoy día ese monto estaría llegando a casi 179.000 pesos con la propuesta de la ley corta de pensiones del gobierno, que es algo que está vinculado a la sobrevivencia, un monto bajísimo, y la cobertura estaría llegando a un 80%. Nosotros nos tocó justamente ir a la Comisión de Trabajo en estos días y propusimos que gradualmente el monto de esta pensión se fuera acercando al salario mínimo en 3 años, pero partiéramos este año que llegara a 220.000 pesos, y para ello recurrir a más sanciones tributarias, reducirlas o eliminarlas, y que la cobertura llegue a 85% este año, y en 3 años lleguemos a una pensión universal de 100%. Eso es una base para un edificio robusto que debe construir como segundo piso y fundamental el piso histórico de la seguridad social. Chile no lo tiene, increíblemente. Chile no tiene el piso 1 en el edificio. El 97-98% de los países del mundo tiene ese piso 1, que es el piso del reparto, un reparto moderno, ¿no? No de esta falacia que se dice que toda la plata que ingresa se paga inmediatamente en pensiones y cuando tengamos un cambio demográfico no va a alcanzar el dinero. ¿Qué hacen los países como Japón, que ya están viviendo una transición demográfica ya casi completada y envejecida su población, ¿no? Tienen un sistema de seguridad social, Estados Unidos, Japón, con ciertos complementos, pero van dejando un excedente, justamente para hacer frente a los cambios demográficos y económicos del futuro. Se llama Fondo de Sustentabilidad o Fondo de Reserva Técnica, que se capitaliza también, se invierte,
pero es un fondo colectivo, ¿no? Y por tanto, eso permite que cuando existan cambios demográficos, el sistema sigue siendo sostenible. Es una propuesta que Chile debe transitar hacia allá, y en lugar de la AFP se discutirá democráticamente, puede ser un pilar complementario, privado, obligatorio o voluntario, como ocurre en algunos países en el mundo. Marco, a partir de lo que tú nos señalas, podemos ver de que al parecer desde el origen hay un problema con este sistema. Y te lo pregunto porque cuando se dio el debate más de fondo, cuando en el Senado se habló respecto de la reforma, muchos de los académicos coincidían en que uno de los puntos a abordar era incorporar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y de Orden en el sistema de pensiones. Y ustedes en la Fundación Sol también han hecho un estudio respecto de las pensiones por la fuerza, de las diferencias que hay respecto de cómo se pensionan los trabajadores y también quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, por otro lado. Así es. Nosotros recuperamos algunos registros históricos de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde claramente el propio Pinochet le dice a los demás miembros de la Junta Militar y al ministro del Trabajo entonces, José Piñera, que esta idea de que las Fuerzas Armadas no se incluyeran al sistema nuevo que ellos mismos estaban imponiendo al resto de la sociedad, quedara encubierto, porque si no iba a haber un repudio de parte de la sociedad, quedar encubierto para que no se notara. Y hace 3 años atrás, el comandante en jefe del ejército, Martínez, ¿no? Decía que las pensiones de las Fuerzas Armadas de Orden hay que defenderlas con dientes y muelas, ¿no? E incluso se está dispuesto a transar en que se alargue un poco la carrera de las Fuerzas Armadas de Orden, que llegue hasta los 35 años para optar a la pensión de 100% de su último salario. Hoy día, con 30 años de carrera, las Fuerzas Armadas de Orden pueden optar a 100% como pensión de su último salario. Y por tanto, ¿qué tenemos hoy día sobre la mesa? Estos datos los pedimos por transparencia a Capreden y Dipreca. Es que mientras las pensiones que pagan las AFP y las compañías de seguro, de quienes cotizan cerca de 30 años, para comparar con carreras casi completas de las Fuerzas Armadas de Orden, es 366.000 pesos. Esa es la pensión promedio de AFP y compañía de seguro de quien cotiza cerca de 30 años. Para Capreden y Dipreca está en torno a 1.100.000 pesos en promedio. En el caso de los carabineros, 1.072.000. En el caso de Gendarmería, 1.418.000. En el caso de la PDI de investigaciones, 1.637.000. Y en el caso de Capredena, si nos vamos a los oficiales, el promedio de las pensiones que se pagan a los oficiales es 1.909.000. Y dentro de los oficiales, a los coroneles, 2.450.000. Y a los generales del ejército, aviación, etcétera, puede llegar a superar los 3 millones como promedio. Esa es la gran diferencia que existe entre las pensiones de los simples mortales, de los civiles y de las Fuerzas Armadas de Orden, que sí tienen un sistema de seguridad social. Un imposible, si pensamos en que ya quienes logran juntar 100 millones, que son, me imagino, una excepción dentro del sistema, van a obtener pensiones tan bajas como las que habíamos conversado. Marco, quería preguntarte también respecto del tema económico. ¿Ves tú un impacto, justamente pensando en un cuarto retiro? Entiendo que sí se han documentado cómo esta inyección de dinero ha justamente generado algunos problemas como inflación, entiendo, en la economía chilena. Lo primero que hay que decir, Julio, es que hoy día la inflación es un problema mundial. Se está hablando en los distintas partes del mundo, distintos analistas, de estanflación a nivel mundial. ¿Qué es la estanflación? Es una combinación entre estancamiento de la economía, vale decir, el Producto Interno Bruto creciendo poquito o decreciendo, una especie de recesión, más aumento de precios al mismo tiempo, más inflación. Esto ocurrió a fines de los 60, comienzos de los 70, en el mundo con las crisis del petróleo, ¿no? Y se está avisorando ese espacio, y hay presión inflacionaria en Estados Unidos, en Europa y en distintos países del mundo. Por tanto, uno puede inferir que las presiones inflacionarias de los últimos meses en Chile obedecen con mayor fuerza a factores internacionales. Cuando uno desglosa la inflación a 12 meses, de agosto a agosto en Chile, que es de 4,8%, y divide la inflación entre los bienes transables, que tiene que ver con las relaciones internacionales, y los no transables, el IPC de los bienes transables es 5,9% y de los no transables 3,5%. Por tanto, decir que las presiones inflacionarias se deben principalmente a los retiros, recordando que el último retiro comenzó el 28 de abril de este año,
o al IFE por los apoyos fiscales excesivos, que en muchos casos vino a sustituir ingresos faltantes de los hogares, no corresponde, no corresponde. La situación del cuarto retiro puede ser un poco distinta, porque efectivamente se han recuperado más empleos precarios, pero se han recuperado más empleos en estos meses y la actividad económica se ha dinamizado porque tenemos una base baja en comparación con respecto al año pasado y tenemos un escenario internacional más adverso. Pero el impacto final va a depender en qué se gaste ese cuarto retiro, porque es distinto si se gasta en consumo, en demanda interna, versus si se deja por algunas personas ahorradas en algunos instrumentos financieros. Va a depender de la composición y el destino del cuarto retiro y quiénes retiran, cuál es la cantidad de personas que retiran, el monto de lo que se retira, para ver el impacto final sobre la inflación y otros fundamentos macroeconómicos. Volviendo o quedándonos tal vez en el costo de la vida en Chile, ¿dónde ves tú pensando en que esto, tú lo decías, el tema de la inflación es una presión más bien global, pero te lo pregunto porque, por ejemplo, mirando un debate que se dio a partir de las elecciones en Alemania, donde se comentó mucho lo que ocurrió en Berlín con este plebiscito expropiatorio respecto de la vivienda, y se terminó hablando en algún momento respecto del tema de los impuestos que se pagaban, ¿no es cierto?, pero con mayor proporcionalidad. ¿Pasa por ahí el tema, por ejemplo, del costo de la vida para las personas en Chile? Porque uno le pregunta a cualquier persona y encuentra y dice, está todo caro en nuestro país. Claro, si uno hace una analogía, Chile es un país actualmente que tiene un PIB per cápita de cerca de $25.000 en dólares comparables, pero el costo de vida equivale a un país de $40.000. Los salarios que se pagan en Chile son más cercanos a un país de $13.000 y las pensiones a un país de $7.000. Esa es la distancia entre los ingresos que reciben las personas y el costo de vida. Por eso que el endeudamiento está disparado, ¿no? Está absolutamente superado para los hogares. ¿Por qué ocurre esto? Desde mi punto de vista es porque estamos llenos de oligopolios en la economía chilena. 3 o 4 empresas explican el 90% de las ventas en casi todos los sectores productivos, y porque el grupo más rico de la población chilena tiene más ingresos que el 1% más rico de Noruega o Alemania, que son países mucho más ricos que Chile, y terminan generando un efecto dominó sobre los precios, entre otros factores. O sea, hace mucho tiempo que, a pesar de que el IPC ha estado en el rango meta del Banco Central, es que el costo de vida en Chile está disparado en relación a las posibilidades y a los ingresos que generan los hogares chilenos. Entonces, ¿qué sucede? Sin duda sería distinto si es que en Chile existiera salario social. ¿Qué es el salario social? Educación, salud, pensiones gratuitas y de calidad financiadas con impuestos generales. ¿Qué problema tenemos en Chile? Hace más de 20 años llevamos recaudando en promedio 20% del PIB. No hemos subido un ápice la recaudación tributaria y más encima recaudamos mal. Recaudamos principalmente por impuestos indirectos a los bienes y servicios, como el IVA y otro impuesto indirecto. ¿Qué pasa en la OCDE? Que allí la recaudación de impuestos indirectos es un 25%, y en Chile supera el 40%, llega a un 50% si consideramos otros impuestos específicos. Y recaudamos muy poco por impuestos a la renta, a las empresas y a las personas. Entonces tenemos que revertir, tenemos que cambiar nuestro sistema tributario para que sea progresivo, para que los más ricos paguen más impuestos en términos de tasas y recaudar mucho más, porque a esta altura de la vida, de acuerdo al PIB per cápita de Chile, deberíamos estar más cerca de recaudar 30% del PIB y no 20%. Por eso es que hoy día tenemos un déficit efectivo de 8% del PIB. Claro, y esa recaudación de la que tú hablas es la que hace que la gente justamente con menores ingresos también perciba mayormente que las cosas para ellos son más caras, la alimentación y una serie de productos y servicios que pudiéramos llamar son básicos. Exactamente, porque el IVA de 19% que grava todos los bienes y servicios, ¿no? Y en la medida que los hogares de menores recursos no tienen capacidad de ahorro, todos sus ingresos se destinan a comprar bienes y servicios que están con la tasa de 19%. Los hogares más ricos pueden ahorrar, ¿no? Y por tanto, parte de esos ahorros tienen beneficios tributarios o pueden generar mecanismos de elusión. La tasa efectiva de los segmentos más ricos es más baja que la tasa efectiva de impuestos totales que pagan los sectores medios y más pobres. Esa es la injusticia del sistema tributario chileno. Marco, para ir cerrando, quería preguntarte a partir de que en esta conversación hemos llegado a revertir un sistema de pensiones, también revertir lo que pasa, o cambiar, repensar el sistema tributario. No sé si a nivel mundial hay otros ejemplos parecidos a los de Chile, pensando en que esto eventualmente no cambie.
¿qué se podría proyectar? ¿Un aumento en la pobreza? ¿Cuáles serían las consecuencias de que justamente estos temas que hemos conversado no tengan un cambio, a lo mejor en el mediano plazo? Claro, aquí se revertió la tortilla totalmente, ¿no? Se nos ha dicho permanentemente que si hacemos alguna modificación en el sistema de pensión, en el salario mínimo, el sistema tributario, el modelo de relaciones laborales, Chile se va a incendiar. Vamos a tener problemas, vamos a ser un país inestable, no van a llegar las inversiones. Y se dio vuelta la tortilla, ¿no? Por generar estas campañas del terror y apartarnos tanto de los países capitalistas que generan algún tipo de equilibrio en términos sociales, es que hoy día va a pasar aquello si es que no hacemos los cambios. Si es que no cambiamos el sistema de pensiones, no cambiamos el sistema tributario, no subimos el salario mínimo, no tenemos un modelo de relaciones laborales más justo, lo que va a suceder es que no vamos a poder salir de la crisis política. Y ya lo vimos hace casi 2 años atrás, cuando hay crisis política, cuando hay movilización permanente, la economía no funciona, la economía no se mueve. Y por tanto, eso nos va a dejar en una situación permanente de inestabilidad. Si no se hacen los cambios, no vamos a salir de esa incertidumbre y la única manera de superar la crisis política es nivelar, ¿no?, hacia arriba y superar y revertir los enormes niveles de desigualdad que existen en Chile. Marco, es algo que, bueno, esperamos pueda ocurrir, se pueda avanzar hacia allá en un proceso complejo está pasando en nuestro país. Nosotros queremos agradecerte acá en Senado Conecta por darnos a conocer el fondo del asunto de varios temas y cuál es la realidad tal cual, en materia de pensiones, en materia tributaria también, en materia social, en parte de esta conversación también pudimos ir abordando. Así que te agradecemos, Marco, por este diálogo. Muchas gracias a usted. Y nosotros los invitamos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan volver a revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, también a que estén muy atentos sobre las novedades de nuestro programa en las redes sociales del Senado. Gracias por su compañía.